En la mañana del 4 de junio de 1942, sobre el vasto Pacífico, el comandante Wade McCloskey enfrentaba un dilema mortal. Tras 2 horas de búsqueda infructuosa, sus 32 bombarderos en picado estaban al límite de combustible. Volver significaba abandonar la batalla y probablemente caer al mar, víctimas del océano o de los tiburones. Seguir adelante podía ser un suicidio. En ese instante, divisó al destructor japonés Arashi navegando a toda velocidad, aparentemente hacia la nada. McCloskey comprendió que aquella estela podía conducirlo hasta la flota enemiga. Apostó su vida y la de sus hombres a esa corazonada. Minutos después, ante sus ojos, 4 portaaviones japoneses aparecieron en el horizonte, incluido el Kaga, el buque que había liderado el ataque a Pearl Harbor. La presa más codiciada del Pacífico estaba allí, expuesta. Era la oportunidad de oro que Estados Unidos había esperado durante 6 meses de desesperación y retrocesos. Para entender cómo se llegó a ese instante crucial, hay que retroceder a finales de 1941. Japón había expandido su imperio en Asia con rapidez, conquistando territorios y acumulando poder. Pero ese avance tenía un talón de Aquiles: la dependencia absoluta del petróleo, el acero y el caucho que provenían de Estados Unidos. Cuando Washington impuso un embargo tras la ocupación japonesa de Indochina, Tokio se enfrentó a un callejón sin salida. Sin materias primas, la maquinaria bélica colapsaría en meses. Los planificadores japoneses trazaron entonces un plan arriesgado: apoderarse de las riquezas del sudeste asiático y, para hacerlo posible, neutralizar de un solo golpe a la poderosa flota del Pacífico estadounidense. El objetivo estaba claro: Pearl Harbor debía ser destruido antes de que los barcos norteamericanos pudieran interferir en la expansión imperial. En los astilleros japoneses, el portaaviones Kaga encarnaba esa estrategia. Nacido como acorazado de la clase Tosa en 1920, su construcción se detuvo por el Tratado de Washington, que limitaba las marinas de guerra. Sin embargo, una cláusula permitió su transformación en portaaviones, entrando en servicio en 1928 como un buque único en su clase. Su diseño era inusual: sin isla central, con una pequeña superestructura lateral y un sistema de evacuación de gases que salía por el costado, creando turbulencias que dificultaban las operaciones aéreas. A plena carga, desplazaba más de 37.000 toneladas y alcanzaba 28 nudos gracias a sus potentes turbinas. Su artillería incluía 6 cañones de 127 milímetros, varias baterías antiaéreas de 25 milímetros y hasta cañones de 200 milímetros heredados de su pasado como acorazado. Era, en esencia, una mezcla extraña entre lo viejo y lo nuevo, pero representaba el futuro del poder naval japonés. El Kaga acumuló experiencia real antes de 1941 en la guerra contra China. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, sus aviones atacaron repetidamente depósitos de suministros, aeródromos y líneas de ferrocarril. Esto otorgó a sus pilotos una ventaja significativa frente a los estadounidenses. Llevaban años combatiendo y perfeccionando tácticas de ataque coordinado. Así, cuando se planeó la operación contra Pearl Harbor, Kaga no era un novato, sino un veterano listo para golpear con precisión. En noviembre de 1941, bajo el mando del capitán Yisaku Okada, recibió en Saeki Bay torpedos especialmente modificados para aguas poco profundas, adaptados con aletas de madera y sistemas antirrodadura. Aquella innovación improvisada sería decisiva. Mientras las tripulaciones cargaban uno a uno los artefactos en cubierta, el buque se preparaba para el golpe más audaz en la historia naval japonesa. El 26 de noviembre de 1941, Kaga zarpó desde las Kuriles junto a otros 5 portaaviones: Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku y Zuikaku. Al mando estaba el vicealmirante Chuichi Nagumo, jefe del Aikido Butai, la fuerza aeronaval más poderosa jamás reunida hasta entonces. En conjunto, transportaban más de 400 aviones de combate. El 7 de diciembre, a las 7:55 de la mañana, desde la cubierta del Kaga,
despegaron 27 bombarderos torpederos Nakajima B-5N, escoltados por cazas Zero. Volaron rasantes sobre las aguas de Pearl Harbor y lanzaron sus torpedos especialmente adaptados contra los acorazados alineados en Battleship Row. El Oklahoma y el West Virginia fueron alcanzados de lleno, hundiéndose parcialmente en cuestión de minutos. Sobre los cielos, los Zero ametrallaban aeródromos, destruyendo decenas de cazas estadounidenses aún en tierra. En apenas una hora, Kaga y sus portaaviones hermanos habían infligido un golpe devastador a la flota norteamericana, cambiando la historia. Mientras el humo se elevaba sobre Pearl Harbor, los pilotos del Kaga regresaban a su portaaviones con una mezcla de euforia y asombro. Habían destruido acorazados, reducido aeródromos a cenizas y dejado en shock a una potencia que hasta entonces se creía intocable en el Pacífico. Sin embargo, no todo salió perfecto. Los portaaviones estadounidenses no estaban en puerto aquel día, un detalle que pasaría inadvertido para los japoneses, pero que pronto resultaría fatal. En total, el Kaga perdió solo 5 aviones en el ataque, una cifra mínima frente al impacto logrado. Para Tokio, aquel amanecer fue una victoria total. El emperador Hirohito fue informado con satisfacción, y la propaganda imperial proclamó el inicio de una era invencible. Lo que no sabían era que, lejos de quebrar la voluntad estadounidense, el ataque la había encendido con una furia incontrolable. Tras Pearl Harbor, la ofensiva japonesa se extendió con rapidez por todo el Pacífico. El Kaga, como buque insignia de la expansión, participó en ataques que cayeron como golpes de martillo sobre territorios coloniales occidentales. Guam cayó el 10 de diciembre. Wake Island resistió heroicamente hasta el 23, y en febrero de 1942, el portaaviones encabezó ataques contra Rabaul y Kavieng, bases cruciales para proteger el acceso a Australia. Durante estos asaltos, el Kaga lanzó más de 80 salidas aéreas en 3 días, debilitando defensas costeras y facilitando desembarcos japoneses. La experiencia de sus pilotos se consolidaba. Ejecutaban ataques coordinados, golpes quirúrgicos y una disciplina férrea. En pocos meses, el mapa del Pacífico cambió drásticamente. Donde antes ondeaban banderas estadounidenses, británicas u holandesas, ahora flameaba el sol naciente. Japón parecía imparable, y el Kaga era uno de sus estandartes. El 19 de febrero de 1942, Kaga participó en uno de los episodios más audaces, el ataque a Darwin, en el norte de Australia. Fue la primera vez que el continente australiano recibió un ataque aéreo a gran escala. Desde la cubierta despegaron cazas Zero y bombarderos que se sumaron a un total de más de 260 aeronaves procedentes de 4 portaaviones japoneses. El puerto quedó envuelto en llamas. 10 barcos fueron hundidos, 14 resultaron dañados y las instalaciones del puerto quedaron inutilizadas. El ataque dejó más de 200 muertos y desató el pánico en Australia, convenciendo a la población de que la guerra había llegado a su puerta. Para Japón, fue otro triunfo que confirmaba la supremacía de sus portaaviones. Para los aliados, un recordatorio de que la defensa de todo el Pacífico pendía de un hilo. El Kaga y sus pilotos seguían acumulando victorias que parecían no tener fin. La campaña de las Indias Orientales holandesas marcó el cenit del Kaga. Desde enero hasta marzo de 1942, el portaaviones apoyó operaciones que desmantelaron la resistencia aliada en Java, Borneo y Sumatra. Sus aviones hundieron cargueros, atacaron convoyes y golpearon refinerías de petróleo vitales para la maquinaria de guerra. Japón aseguraba así el acceso a los recursos que habían motivado todo el conflicto. Cada misión era ejecutada con precisión casi quirúrgica. Para las tripulaciones del Kaga, aquello era el cumplimiento de la visión imperial. Un océano dominado por el sol naciente, desde el mar de Japón hasta las puertas de Australia. Pero mientras Tokio celebraba, en Washington y Pearl Harbor, se gestaba una respuesta. Los astilleros norteamericanos trabajaban a ritmo frenético, reparando barcos dañados y botando portaaviones nuevos. La maquinaria industrial de Estados Unidos, más que la valentía,
sería el factor que lentamente torcería la balanza. En abril de 1942, el golpe inesperado llegó desde el aire. El raid de Doolittle sobre Tokio. Aunque el daño material fue mínimo, el impacto psicológico fue devastador. Por primera vez, el pueblo japonés vio caer bombas en su propio suelo, y el alto mando comprendió que la seguridad del imperio no era invulnerable. Para el Kaga y los demás portaaviones, esto significó un cambio de estrategia. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada, diseñó un plan audaz: atraer a los portaaviones estadounidenses a una batalla decisiva y aniquilarlos de una vez por todas. El escenario elegido fue Midway, un pequeño atolón en mitad del Pacífico. La operación, bautizada como MI, involucraría a 4 portaaviones: Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, en lo que debía ser la trampa perfecta. Lo que Yamamoto ignoraba era que los criptógrafos estadounidenses ya habían descifrado el plan. El destino del Kaga comenzaba a escribirse. La operación MI era la apuesta más ambiciosa del imperio japonés desde Pearl Harbor. Yamamoto planeaba tomar Midway como señuelo, obligando a la marina estadounidense a acudir en defensa del atolón. Una vez localizados, los portaaviones norteamericanos serían destruidos por la poderosa Kido Butai. El Kaga, bajo el mando del capitán Jisaku Okada, formaba parte esencial de esta fuerza. Con más de 90 aviones a bordo y una tripulación experimentada, se preparaba para otra demostración de poder aéreo. Sin embargo, en Hawái, el código JTN-25 japonés ya había sido roto por los criptógrafos de Joseph Rochford. Los estadounidenses sabían que AF significaba Midway, y el almirante Nimitz planeó su propia emboscada. Cuando la flota japonesa zarpó en silencio hacia el este, los portaaviones Enterprise, Hornet y el recién reparado Yorktown ya esperaban, ocultos al norte del atolón. El enfrentamiento se acercaba, y el Kaga iba directo a su destino final. En la madrugada del 4 de junio de 1942, la cubierta del Kaga hervía de actividad. Mecánicos y marineros preparaban bombarderos Aichi D-3A y torpederos Nakajima B-5N para un ataque inicial contra las defensas de Midway. A las 7:15, el teniente Shoichi Ogawa lideró 18 bombarderos en picado, escoltados por Ceros rumbo a la isla. El ataque destrozó hangares y pistas, pero no eliminó por completo la amenaza aérea estadounidense. Mientras tanto, en el hangar del Kaga, los equipos de armamento aguardaban órdenes. Torpedos y bombas se apilaban, listos para el siguiente movimiento. La incertidumbre crecía. ¿Debían rearmarse para golpear otra vez Midway o esperar a localizar a la flota enemiga? La decisión recaía en el vicealmirante Nagumo, y cada minuto perdido significaba caos en los hangares abarrotados del portaaviones. En ese instante, la fatal indecisión del mando japonés comenzaba a preparar el terreno para la tragedia. A las 7:40, un hidroavión de reconocimiento transmitió un mensaje que cambió la situación. Fuerzas enemigas detectadas. De inmediato, Nagumo ordenó cancelar la segunda oleada contra Midway y volver a armar los aviones con torpedos. El Kaga se convirtió en un hervidero caótico. Marineros desmontaban bombas ya fijadas en los aviones, devolviéndolas a los carros de transporte, mientras otros traían torpedos de gran tamaño a través de pasillos estrechos y resbaladizos. El calor y el humo del combustible impregnaban el aire, y cada retraso aumentaba el riesgo. Los hangares se llenaban de municiones expuestas y depósitos de gasolina abiertos, un escenario perfecto para el desastre. Mientras tanto, en el cielo, los Ceros combatían contra sucesivas oleadas de torpederos norteamericanos que atacaban a baja altura. Uno tras otro, los Devastator del USS Hornet y del Enterprise caían en llamas, incapaces de penetrar las defensas. La confianza japonesa parecía intacta, pero era solo un espejismo. Los pilotos estadounidenses pagaron con su vida ese primer asalto. En cuestión de minutos, decenas de torpederos habían sido derribados sin causar daño alguno a los portaaviones japoneses. Desde el puente del Kaga,
Los oficiales celebraban la eficacia de sus cazas Zero, que parecían invencibles. No obstante, el precio de aquella aparente victoria fue devastador. Todos los cazas japoneses se encontraban ahora volando a baja altitud, lejos de sus portaaviones, tras perseguir y aniquilar a los torpederos enemigos. En el cielo superior, a más de 3.000 metros, nadie vigilaba. Y en ese momento preciso, los bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise, liderados por Wade McCluskey, encontraron al Akido Butai. Siguiendo la estela del destructor Arashi, llegaron hasta la formación japonesa justo cuando ésta se encontraba en el peor momento posible. Hangares abarrotados, aviones armados, combustible derramado y tripulaciones agotadas. Era el instante de la verdad. A las 10:20, los Dauntless iniciaron sus picados casi verticales sobre Kaga y Akagi. El teniente Earl Gallagher lanzó la primera bomba que impactó cerca del ascensor trasero del Kaga, abriendo un agujero mortal en la cubierta de vuelo. Inmediatamente después, el piloto John Dusty Clays clavó su mira telescópica sobre el enorme círculo rojo pintado en la proa del portaaviones. Su bomba atravesó la cubierta y detonó en el hangar, donde decenas de aviones cargados de combustible y municiones esperaban el despegue. La explosión fue tan brutal que cegó momentáneamente al capitán Okada en el puente. Una tercera bomba impactó en la superestructura, arrasando la sala de mando y matando a varios oficiales superiores. El caos fue absoluto. Fuego, humo y fragmentos de acero volaban por todas partes, mientras el combustible se esparcía encendiendo hogueras imparables. En apenas 5 minutos, el orgullo del Imperio era un infierno flotante condenado a desaparecer. El Kaga ardía de proa a popa. Las bombas que atravesaron su cubierta encendieron el infierno en los hangares inferiores, donde los aviones estaban cargados con municiones y tanques de combustible. El agua dulce, vital para combatir incendios, se había perdido tras la ruptura de la tubería principal en la primera explosión. Los equipos de control de daños intentaban usar mangueras vacías mientras el humo asfixiaba cada compartimento. El calor era tan intenso que la pintura del casco se derretía y caía en gotas ardientes sobre la tripulación. En los pasillos, hombres desorientados corrían buscando salidas, mientras explosiones secundarias hacían volar puertas y tabiques. En minutos, la nave que había encabezado el ataque a Pearl Harbor quedó reducida a un amasijo de llamas y acero. Los pilotos que intentaban aterrizar fueron desviados a otros portaaviones. El Kaga ya no era un buque de guerra, sino una trampa mortal. El capitán Okada, herido y cegado momentáneamente por la onda expansiva que sacudió el puente, se negó a abandonar su puesto. Sabía que la pérdida era inevitable, pero la tradición naval japonesa exigía morir con el barco. Ordenó a sus oficiales mantener la disciplina hasta el final. Algunos marineros, aún aferrados a la esperanza, siguieron luchando contra el fuego con cubos de agua salada y mantas, pero la realidad era inapelable. Las municiones en los hangares comenzaron a estallar en cadena, lanzando fragmentos incandescentes que atravesaban los compartimentos como metralla. La tripulación sabía que no había salida. El Kaga se desintegraba desde dentro. A las 13 horas, con el buque agonizante, Okada permitió que los supervivientes fueran evacuados por los destructores de escolta, mientras él permanecía firme en el puente. Era el destino final de un capitán que había jurado no abandonar jamás el orgullo del Imperio. El destructor Hagikaze se aproximó bajo un cielo cubierto de humo negro. Recogió a los supervivientes que se lanzaban al mar, algunos aferrados a restos flotantes, otros heridos y apenas conscientes. Entre ellos estaba Takahisa Amagai, que años después recordaría la visión apocalíptica de la nave ardiendo como una antorcha en mitad del océano. El Hagikaze recibió la orden de poner fin al sufrimiento del portaaviones moribundo. A las 19:25 lanzó 2 torpedos a quemarropa contra el costado de estribor. El impacto sacudió lo que quedaba del casco, y lentamente, entre explosiones internas y rugidos de acero, el Kaga se inclinó hacia un lado y desapareció bajo las olas.
De los 1.340 hombres que componían su tripulación, apenas 150 sobrevivieron. El resto, incluido el capitán Okada, quedó sepultado con la nave. En esa noche, Japón perdía no solo un portaaviones, sino una parte irreemplazable de su fuerza naval. La batalla de Midway, librada en un solo día, significó el principio del fin para el poder aeronaval japonés. El Kaga no cayó solo. Akagi, Soryu e Hiryu corrieron la misma suerte bajo los bombardeos estadounidenses. La Kido Butai, la fuerza que 6 meses antes había arrasado Pearl Harbor, quedó destruida en cuestión de horas. Japón perdió 4 portaaviones, más de 250 aviones y centenares de pilotos veteranos, un golpe del que nunca se recuperaría. En contraste, Estados Unidos solo perdió al Yorktown, que había sido dañado previamente en el Mar del Coral. El equilibrio estratégico cambió de manera irreversible. A partir de Midway, la iniciativa en el Pacífico pasó a manos estadounidenses. Las fábricas norteamericanas producirían portaaviones y aviones a un ritmo imparable, mientras Japón carecía de los recursos y el tiempo para reemplazar lo perdido. El Kaga, convertido en tumba submarina, simbolizaba esa transición de poder. Durante décadas, el Kaga permaneció desaparecido en las profundidades del Pacífico. Expediciones lo buscaron sin éxito, entre ellas la del oceanógrafo Robert Ballard en 1998. Apenas se hallaron fragmentos dispersos en 1999, sin localizar la estructura principal. No fue hasta octubre de 2019 cuando el buque de exploración Petrel, financiado por Paul Allen, encontró sus restos a más de 5.000 metros de profundidad, a unas 200 millas náuticas de Midway. El hallazgo reveló el devastador final del portaaviones. La cubierta de vuelo había desaparecido casi por completo y la proa estaba destrozada por explosiones internas. Entre la chatarra marina, aún se distinguían piezas de cañones antiaéreos y secciones del hangar. Cubierto de corales y habitado por peces, el Kaga descansaba como un monumento silencioso a los 1.190 hombres que perecieron con él. Tras 77 años, la historia se cerraba, pero el recuerdo del buque permanecía vivo. El hundimiento del Kaga no fue solo la pérdida de un buque, fue la destrucción de un símbolo. Era uno de los portaaviones más veteranos del imperio, con más de una década de experiencia en operaciones reales y la gloria de haber participado en Pearl Harbor. Su caída, junto a Akagi, Soryu e Hiryu, significó que la élite de la aviación naval japonesa desaparecía en cuestión de horas. Los pilotos más experimentados, formados durante años en la Guerra de China y en los cielos del Pacífico, murieron o fueron capturados por el mar. La aviación embarcada japonesa perdió la columna vertebral de su doctrina ofensiva. Midway no solo inclinó la balanza militar, quebró la moral de una marina acostumbrada a victorias arrolladoras. Desde ese día, la Marina Imperial ya no volvió a lanzar ofensivas estratégicas de gran escala. Japón pasaba de ser cazador a presa en el inmenso teatro del Pacífico. Para Estados Unidos, Midway fue el punto de inflexión que necesitaba. Apenas 6 meses antes, tras Pearl Harbor, la nación estaba herida y vulnerable. Ahora, gracias al sacrificio de aviadores como los torpederos que murieron sin lograr un impacto, y a la valentía de pilotos de bombarderos en picado como McCluskey y Clays, la historia cambiaba. El hundimiento del Kaga y sus hermanas abrió la puerta a la contraofensiva. En pocos meses comenzaría la sangrienta batalla de Guadalcanal, el inicio de una campaña de desgaste que Japón no podía sostener. Las fábricas norteamericanas, impulsadas por un poder industrial sin parangón, producirían portaaviones de escolta y de flota en serie, asegurando la supremacía de la aviación naval aliada. Midway demostró que la guerra en el Pacífico ya no sería decidida por acorazados, sino por portaaviones, y que el sacrificio de unos pocos hombres podía cambiar el destino de naciones enteras. El Kaga, diseñado originalmente como acorazado bajo la clase Tosa y reconvertido en portaaviones tras el Tratado de Washington, era una anomalía tecnológica. Conservaba cañones pesados en casamatas, un vestigio de su origen, y su peculiar sistema de ventilación lateral generaba turbulencias en cubierta. Estas imperfecciones
no le impidieron convertirse en uno de los buques insignia de Japón durante la expansión inicial, pero también reflejaban la transición de una era, la del acorazado dominante hacia la supremacía del portaaviones. En cierto modo, su hundimiento simbolizó ese cambio. Los errores de diseño, que complicaban la lucha contra incendios, aceleraron su final en Midway. Paradójicamente, lo que lo hizo imponente en sus primeros años, lo convirtió en una trampa mortal cuando las bombas estallaron en sus entrañas. Su historia es un recordatorio de cómo la innovación apresurada puede generar fortalezas, pero también vulnerabilidades fatales. En Tokio, la noticia de la derrota en Midway fue recibida con estupor. Durante días, la prensa controlada por el gobierno trató de ocultar la magnitud del desastre. Se habló de pérdidas parciales y de retirada táctica, pero los altos mandos sabían la verdad. El corazón de la fuerza aeronaval japonesa había sido destruido. Yamamoto, que había advertido al inicio de la guerra que Japón solo podía garantizar 6 meses de victorias, vio cumplida su profecía con dolorosa exactitud. La confianza en la invencibilidad del imperio se quebró, y aunque Japón continuó luchando ferozmente hasta 1945, jamás recuperó la iniciativa estratégica. El Kaga, convertido en tumba de más de 1000 marineros, era ya un símbolo de esa fragilidad oculta bajo la aparente fuerza. Midway no solo fue una batalla, fue un despertar brutal que marcó el inicio del declive del imperio del sol naciente. Décadas después, cuando los restos del Kaga fueron hallados en 2019, las cámaras robóticas mostraron un cementerio silencioso. El casco destrozado, las torres antiaéreas oxidadas y las planchas de acero retorcidas y cubiertas de coral narraban mejor que cualquier libro lo que ocurrió aquel 4 de junio de 1942. Cada pieza corroída era testigo del sacrificio de más de 1000 hombres y del instante en que el poderío japonés se quebró. Para los historiadores y veteranos, el hallazgo no fue solo arqueología, sino una oportunidad de rendir homenaje a los caídos. El Kaga, que en vida representó el terror de Pearl Harbor y la expansión japonesa, en la muerte se convirtió en recordatorio de la fragilidad de las ambiciones humanas frente a la inexorable realidad de la guerra. Allí, en la penumbra del Pacífico, descansa como monumento eterno a la batalla que cambió el rumbo de la historia. La batalla de Midway no fue únicamente un triunfo táctico, fue un triunfo de la inteligencia. En los sótanos oscuros de Pearl Harbor, el equipo de criptógrafos de Joseph Rochefort había roto el código JN-25, revelando que el objetivo japonés era Midway. La artimaña de enviar un falso mensaje sobre la falta de agua en la isla fue la prueba definitiva. Cuando los japoneses repitieron ese dato, la trampa quedó confirmada. Sin esta labor silenciosa, Enterprise, Hornet y Yorktown jamás habrían estado en posición de emboscar al Kaga y sus hermanas. Midway demostró que las guerras modernas no solo se ganan con cañones y aviones, sino con información. El hundimiento del Kaga fue tanto obra de pilotos valientes como de hombres invisibles que, con lápiz, papel y paciencia, cambiaron el curso de la historia antes de que se disparara un solo tiro. La inteligencia, por primera vez, fue tan decisiva como el acero. El Kaga había representado la audacia japonesa en Pearl Harbor, pero también sus errores estratégicos en Midway. Nagumo, enfrentado al dilema de rearmar sus aviones con bombas para tierra o torpedos para barcos, vaciló en el peor momento posible. Esa indecisión convirtió los hangares en un polvorín abierto cuando los Dauntless cayeron sobre ellos. La cadena de decisiones erróneas, sumadas a la falta de previsión para un contraataque estadounidense, selló el destino del Kaga y del Aikido Butai. Midway fue la prueba de que incluso la flota más poderosa puede caer por una mezcla de exceso de confianza y mala información. Mientras el buque ardía, quedaba claro que la guerra no se decidiría por la audacia de un golpe inicial, sino por la capacidad de sostener una campaña prolongada. Japón había apostado todo a una carta, y la había perdido en una mañana. En el recuerdo japonés, el Kaga se convirtió en símbolo de sacrificio y tragedia.
Muchos marineros murieron atrapados en los compartimentos inferiores, sin posibilidad de escapar de los incendios y explosiones. Testimonios de supervivientes, como Takahisa Amagai, relatan escenas de hombres intentando luchar contra las llamas con las manos desnudas, mientras otros cantaban himnos imperiales antes de ser consumidos por el fuego. El Bushido, el código de honor samurái, impregnaba la actitud de los oficiales que eligieron permanecer a bordo, incluido el capitán Okada. Para ellos, abandonar la nave significaba traicionar la tradición. Así, el hundimiento del Kaga no fue solo una derrota militar, sino un acto colectivo de fidelidad al imperio. Aquella mezcla de disciplina férrea y sacrificio total quedó grabada en la memoria nacional, aunque para la historia global representó también la incapacidad de Japón de adaptarse a una guerra moderna dominada por la industria y la logística. La noticia del desastre golpeó a Tokio como un trueno inesperado. La propaganda trató de minimizarlo, hablando de pérdidas asumidas, pero los altos mandos sabían la magnitud de la catástrofe. La muerte de miles de marinos y la destrucción de 4 portaaviones dejaron un vacío imposible de llenar. Japón no podía reemplazarlos con la rapidez que Estados Unidos fabricaba nuevos buques. Para cada portaaviones perdido, Tokio tardaría años en reponerlo, mientras que Washington botaba barcos en cuestión de meses. La derrota en Midway quebró la confianza en la estrategia ofensiva del imperio. A partir de entonces, la Marina Imperial se vería obligada a luchar defensivamente, cediendo iniciativa tras iniciativa. El Kaga, que en Pearl Harbor había sido el puño de acero que parecía invencible, se convirtió en el símbolo de un error fatal: haber despertado a un adversario con una capacidad de producción industrial sin precedentes. Décadas más tarde, el hallazgo del Pecio devolvió al Kaga al presente. En 2019, el buque de exploración Petrel lo localizó a 5.400 metros bajo el mar, a unas 200 millas de Midway. Las imágenes transmitidas mostraban un esqueleto corroído pero reconocible. Los cañones laterales todavía visibles, secciones de la quilla intactas y restos de la cubierta destrozada por las explosiones. Los historiadores observaron con emoción la magnitud del daño y comprendieron cómo, en apenas 5 minutos, la historia había cambiado para siempre. Para Japón, el descubrimiento fue una oportunidad de recordar a los caídos, y para el mundo, un recordatorio de la fragilidad del poder militar frente a los giros del destino. El Kaga descansa hoy en silencio, pero su historia sigue viva, como advertencia y como lección de que incluso los gigantes pueden caer de manera repentina. La pérdida del Kaga y del Aikido Butai en Midway no fue un simple revés, sino un colapso estratégico. En apenas unas horas, Japón pasó de dominar el Pacífico a retroceder hacia una guerra defensiva. El imperio había apostado por un golpe decisivo, convencido de que podía forzar a Estados Unidos a negociar la paz. Sin embargo, Midway demostró lo contrario. Los norteamericanos no solo resistían, sino que podían vencer y destruir el corazón mismo de la armada japonesa. El hundimiento del Kaga simbolizó el fracaso de una visión que subestimó el poder industrial y logístico de su enemigo. Mientras Japón aún enterraba a sus muertos, los astilleros estadounidenses botaban nuevos portaaviones y entrenaban pilotos a un ritmo que el imperio jamás podría igualar. Midway no fue simplemente una batalla, fue el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio del poder mundial. Para los estadounidenses, Midway fue la confirmación de que el sacrificio de Pearl Harbor no había sido en vano. La valentía de los escuadrones torpederos, que perecieron casi al completo sin causar daño, abrió el camino para que los bombarderos en picado encontraran al Kaga y lo destruyeran. Fue un recordatorio de que, en la guerra, incluso los fracasos tienen valor estratégico si permiten a otros alcanzar la victoria. El triunfo no fue obra de un solo hombre, sino de la coordinación de inteligencia, valor individual y liderazgo. Pilotos como McCluskey y Clays se convirtieron en héroes, pero también lo fueron los criptógrafos de Rochefort y los miles de trabajadores que mantenían las fábricas produciendo sin descanso. La caída del Kaga fue así resultado de una nación entera que, unida en propósito,
comenzaba a inclinar la balanza hacia el triunfo definitivo en el Pacífico. El Kaga fue en vida un buque extraño, nacido de la improvisación y de las restricciones de tratados internacionales. Su diseño híbrido, con cañones pesados de acorazado y un sistema de escape que interfería en las operaciones aéreas, reflejaba la transición entre dos épocas. Era testimonio de un Japón que experimentaba con nuevas formas de poder naval, pero que aún no dominaba del todo la doctrina de los portaaviones. Esa imperfección técnica fue su condena en Midway. Sus hangares abarrotados de combustible y municiones, sin sistemas adecuados de control de daños, se convirtieron en una trampa mortal para su tripulación. Así, lo que en los años 30 fue símbolo de modernidad, en 1942 quedó demostrado como una vulnerabilidad fatal. El Kaga no cayó solo por el ataque estadounidense, sino también por sus propias limitaciones de diseño, que amplificaron el desastre hasta hacerlo irreversible. En la memoria japonesa, el hundimiento del Kaga quedó como una herida abierta. Los pocos supervivientes hablaban con respeto y dolor de la nave que había sido su hogar y de los compañeros que nunca regresaron. En la cultura del Bushido, la idea de morir en servicio al emperador era un honor, pero para las familias la pérdida fue devastadora. Midway marcó el inicio de una serie de derrotas que hundirían al país en la desesperación. Sin embargo, también cimentó un recuerdo de sacrificio colectivo que sería utilizado en la propaganda para alimentar la resistencia. El Kaga dejó de ser solo un buque para convertirse en un símbolo de lealtad y tragedia. Para el mundo, representaba la caída de un gigante. Para Japón, el eco de un sacrificio que nunca sería olvidado. Su historia quedó grabada como advertencia y como legado de una era marcada por la guerra total. Hoy, al contemplar las imágenes del Kaga en el fondo del océano, cubierto de coral y habitado por peces que nadan entre sus restos, es imposible no reflexionar sobre lo efímero del poder humano. Lo que fue en su momento la punta de lanza del imperio del sol naciente, yace ahora en silencio, sin gloria ni banderas, recordando que ninguna nación es invencible. El hallazgo en 2019 cerró un capítulo de la historia naval y ofreció un lugar de reposo visible para los miles que perecieron con él. Más allá de su valor militar, el Kaga es un recordatorio universal. Las guerras pasan, los imperios caen, pero la memoria de los que lucharon y murieron permanece. Entre las aguas profundas del Pacífico, su silueta oxidada aún cuenta la historia de cómo un solo día y unos pocos hombres valientes cambiaron para siempre el destino del mundo. El hundimiento del Kaga no fue un hecho aislado, sino parte del derrumbe completo de la fuerza de portaaviones japonesa en Midway. En cuestión de horas, el Akagi, el Soryu y más tarde el Hiryu corrieron la misma suerte. La Kido Butai, que en Pearl Harbor había parecido invencible, desapareció del mapa. Japón perdió no solo 4 buques, sino también a cientos de pilotos veteranos, formados durante años de guerras previas en China y en el Pacífico. Eran aviadores imposibles de reemplazar en poco tiempo, y su pérdida dejó a la Marina Imperial sin la élite que había hecho posible sus primeras victorias. Para los Estados Unidos, fue un triunfo decisivo. Para Japón, el inicio de un declive inevitable. El Kaga, convertido en tumba ardiente, simbolizó el momento en que el destino del Pacífico cambió de manos para siempre. La era de la expansión japonesa había terminado. Midway no solo fue la derrota de un buque o de una flota, sino la derrota de una estrategia. Japón había apostado a una guerra rápida, a golpes fulminantes que doblegaran la voluntad enemiga antes de que la maquinaria industrial estadounidense despertara. Pero el hundimiento del Kaga y sus hermanas demostró lo contrario. La guerra sería larga, costosa y brutal. Estados Unidos, con su capacidad de producir portaaviones y aviones en masa, estaba mejor preparado para sostener ese esfuerzo. Japón, limitado en recursos y aislado por bloqueos, no pudo reponerse de la pérdida de su fuerza aeronaval. Así, la batalla de Midway fue mucho más que un enfrentamiento naval. Fue un punto de inflexión estratégico que selló el destino del imperio. El Kaga, orgullo de la flota imperial, se convirtió en la evidencia de que la arrogancia y la falta de previsión
podían hundir incluso al más temido de los gigantes. Los restos del Kaga en el fondo del mar son hoy un símbolo de memoria y reflexión. A más de 5 kilómetros de profundidad, sus planchas retorcidas y su cubierta calcinada cuentan una historia silenciosa de sacrificio y tragedia. El hallazgo en 2019 por el buque de exploración Petrel permitió a historiadores y descendientes de los caídos ver de nuevo lo que durante 77 años había permanecido oculto. Para Japón, significó la oportunidad de rendir homenaje a los más de 1000 marineros que murieron con él. Para el mundo, fue la confirmación visual de cómo la historia se escribe en minutos que definen siglos. Lo que en vida fue terror en Pearl Harbor y símbolo de poder naval, en la muerte es un recordatorio de la fragilidad de toda ambición humana. El Kaga yace en silencio, pero aún habla, con la voz grave de la historia y la memoria. El Kaga fue, en definitiva, una paradoja. Diseñado con limitaciones, modificado apresuradamente, imperfecto en muchos aspectos, se convirtió sin embargo en protagonista de algunos de los momentos más decisivos del siglo XX. Desde su papel en Pearl Harbor hasta su destrucción en Midway, encarnó la gloria y la tragedia del imperio japonés. Su caída evidenció la superioridad de la inteligencia y la producción industrial frente a la audacia inicial de Japón. Midway demostró que la guerra moderna ya no se decidiría por la valentía de un buque o la inspiración de un almirante, sino por la coordinación de información, tecnología y recursos. El Kaga no fue solo un barco hundido, fue el espejo en el que se reflejó la derrota de una estrategia y el nacimiento de una nueva era en la guerra naval. La supremacía absoluta del portaaviones. Con su hundimiento, el Kaga dejó de ser acero y fuego para transformarse en leyenda. Una leyenda marcada por el sacrificio de sus tripulantes, por la arrogancia de sus mandos y por el destino implacable que lo llevó a arder en Midway. En la memoria colectiva, representa tanto el auge como la caída de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Allí, en el fondo del Pacífico, descansa un gigante vencido, envuelto en coral y silencio, recordando a quienes lo contemplan que la guerra es siempre un juego de fuerzas más grandes que los hombres que la libran. El Kaga fue testigo del inicio de la guerra en Pearl Harbor y protagonista de su punto de inflexión en Midway. Su historia es la de un buque que marcó el destino de naciones enteras y que, aún hundido, sigue hablando desde las profundidades como advertencia eterna al futuro.